¿Tá? Bueno, arrancamos puntual, digamos, bueno, por respeto a cada uno de las actividades agendadas. Bueno, les damos la bienvenida. De parte del Consejo Directivo del Colegio, las disculpas. Ninguna autoridad puede estar presente por compromisos que tenían asumidos. Sabemos que es un horario medio complicado. Pero bueno, la bienvenida desde el colegio. Bueno, la actividad se enmarca en un ciclo de seminarios que estamos desarrollando de actualización profesional, destinado a los profesionales del sector, a los asociados y también a las entidades vinculadas al colegio a través de los periódicos Mundo Mutual y Economía Solidaria, en un intento de, bueno, proporcionar herramientas, espacios de formación continua, de actualización, para trabajar en distintas temáticas, temáticas de fondo, de urgencia, y también cuestiones, bueno, que están hoy en día en el tapete, en la agenda pública, como es en la agenda pública del sector, como es el tema de las cooperativas de cuidados, ¿no? Que bueno, es una dimensión del sector, digamos, incipiente, de un desarrollo bastante novedoso, pero muy fuerte, y en el cual el doctor Gustavo Sosa, que es asociado del colegio, hago la presentación ya, a su vez, bueno, abogado, especializado en cooperativismo y mutualismo, asesor de entidades, también coordinador, creo que es coordinador de la maestría en Economía Social de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, fue funcionario del INAES, si mal no recuerdo, funcionario creo que es el término, y a su vez fue presidente hasta hace poco tiempo de la Comisión de Cooperativismo y Mutualismo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Viene trabajando fuertemente el tema y acompañando el desarrollo y el fortalecimiento de las cooperativas de cuidados. Creo que también hay un entrecruce con el mutualismo, esto ya nos contará Gustavo. Así que bueno, le damos la bienvenida a Gustavo, le damos la palabra y bueno, esperamos que la actividad sea de interés para todos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar ya temprano, digamos, vamos a este Zoom, y también por el tema, ¿no?, que toca hoy tratar, y también agradecimiento al Consejo Directivo, a las autoridades del colegio por la confianza. Aclaro, en cuanto a la maestría, yo soy parte del equipo docente de la maestría de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, la directora es el doctor Jorge Regular, la coordinadora académica Jorgelina Fluri, yo soy parte del equipo, pero en el Centro de Estudios de Economía Social, este año me toca el lugar de director, o sea que bueno, estamos también todo el equipo vinculado entre sí, y bueno, por supuesto con muy buenas relaciones históricas entre la UNCLEF y el colegio. Y respecto a la incubadora de cooperativas y mutuales de cuidado, que ahora les comentaré, me toca ser el coordinador general de la misma, y bueno, ahora después les comento un poco de qué se trata esto de la incubadora. Tengo una presentación que no hemos hablado previamente con Santi, no sé si la podés presentar o no sé cómo es la dinámica, la podemos hablar, digamos, lo puedo ir poniendo sin necesidad que después le reenviamos la presentación. Podés compartir si querés. Puedo compartir, vamos a intentar. Ahí se ve. Perfecto. Bueno. Bueno, cuando hablamos con Santiago un poquito de este taller, de este seminario, lo que planteamos, bueno, vamos a dar el ABC de las cooperativas de cuidado, vamos a dar un poquito, digamos, una introducción claramente, pero ya muchos de ustedes ya conocen, digamos, en los últimos años, seguramente diferentes talleres, seminarios, de noticias
sobre este tipo de entidades. Por ende, la idea es introducirnos en ellas, pero hablar un poco sobre su situación actual y las perspectivas que tenemos para el futuro, para el desarrollo de estas entidades. O sea, hoy ya estamos ya no en una etapa incipiente, seguimos dentro de una etapa quizás incipiente, pero ya desarrollada. Como ahora verán después con algunos números que les iré señalando. En cuanto a la introducción, ustedes saben que en nuestro país vamos viendo año a año, y bueno, esto se puede ir comprobando con las estadísticas, con los censos, vamos encontrando un envejecimiento poblacional, digamos, el periodo de promedio de vida es cada vez mayor, hay nuevos tratamientos, hay una esperanza de vida mayor, y esto va haciendo que nuestra población vaya envejeciendo, lo cual, por un lado, es por supuesto una muy buena noticia en cuanto a aumento de la expectativa de vida, por otro lado, implica tener ciertas políticas para contener este sector que anteriormente quizás no lo teníamos, atento que teníamos una expectativa inferior. Esto trae aparejada otras problemáticas y también la necesidad de rediseñar, rever nuestro sistema de seguridad social. Aquí tenemos un envejecimiento poblacional, también tenemos un escenario de alta precariedad económica y social, y esto también hay que tomarlo dentro de un análisis global de la situación. Tenemos una ausencia de servicios integrales de calidad, de atención, de cuidados a todos los sectores de la población que se encuentran en una situación desventajada o en necesidad de requerir cuidado. No solamente hablamos de adultos mayores, sino hablamos de personas en relación de situación de dependencia, como se señala, ¿no? Las infancias, personas con discapacidad, o determinados sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Históricamente, en nuestras sociedades, el rol de las familias en el cuidado de estas personas ha sido, digamos, casi una base, digamos, un basamento de la estructura de construcción familiar que hemos tenido. Entonces, muchas veces este problema no ha sido absorbido debidamente o solo en forma particular por el Estado, por las políticas públicas, y ha quedado relegado o delegado en las familias particularmente. Y sobre todo, dentro de las familias, en las mujeres. Por eso se habla de la feminización de los cuidados, donde se ha señalado casi de una misión, ¿no? De la sociedad, que se habla más de lo patriarcal, ellas han tenido un lugar naturalizado en cuanto al rol de las cuidadoras y cuidadores de los adultos mayores, los niños, etc. Bueno, esto es un poco el escenario que tenemos históricamente y un poco el que tenemos actualmente, que es el que nos estamos enfrentando, y estamos frente a muchas veces se señala, quizás con un concepto que asusta, pero habla de la bomba demográfica, o en todo caso de nuevas necesidades en un contexto distinto a las políticas de seguridad social que todavía tenemos vigentes, que quizás no contemplaban. Que hoy podemos tener una persona aportando 30 años de su vida para poder llegar a una jubilación, y también poder tener jubilado como jubilada también 30 años tranquilamente en la expectativa de vida. Bueno, esto quizás en los años 70, en los años 60, esto no era, se pensaba y se desarrollaba cuando se desarrollaba un sistema de seguridad social. En el ámbito normativo, Argentina ha suscrito desde la democracia, una gran cantidad de tratados y convenciones internacionales. ¿Y por qué las traemos a colación? Porque son importantes para pensar de por qué deberíamos adoptar una política que piense los cuidados de una manera integral. Y allí tenemos la Convención de Derechos del Niño, las convenciones sobre derechos de las personas con discapacidad, la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores. Esto es una convención bastante reciente en cuanto a su aprobación, en cuanto a su incorporación en el derecho nacional, que establece también una serie de derechos, y dentro de ellos está el derecho del cuidado. Entonces aquí tenemos que ya el cuidado
está conceptualizado en nuestra legislación como un derecho, y como un derecho que también el Estado tiene una obligación, en parte en la proporción, pero también en parte en garantizar que ese derecho pueda ser satisfecho. Entonces aquí también vamos viendo cómo el Estado va reconociendo nuevos derechos, digamos, dándole un marco ya mucho más claro a situaciones que antes no eran tan claramente reconocidas como un derecho que el Estado debía garantizar, y ahora lo tenemos ya dentro de convenciones internacionales incorporadas en nuestro derecho por las leyes del Congreso que las han ido presentando. Y tenemos también otras legislaciones, como la Ley de Salud Mental, que también establece varias pautas concretas, incluso fomentando la promoción de cooperativas. Algo que mucho no se señala en la Ley de Salud Mental es que se habla del desarrollo de dispositivos intermedios que permita pensar un proceso de desmanicomialización, y dentro de esos dispositivos se establece expresamente la terminología de las cooperativas, como posibilidades de que allí se generen proyectos laborales, pero también terapéuticos en los usuarios del sistema de salud mental. En los últimos años se empezó a hablar bastante más de cuidados, y de hecho encontramos experiencias muy cercanas en donde ya se pusieron en vigencia sistemas nacionales de cuidados. Y esto pasó hace menos de 10 años en Uruguay, donde se aprobó la creación de un sistema nacional de cuidados donde se procura atender las necesidades de todos estos sectores de una manera articulada. Porque políticas hay, lo que falta es la articulación muchas veces dentro de esas políticas, ¿no? Entonces, la clave es que a la hora de articular política y también se articulan presupuestos y se hace una utilización mucho más concreta y menos, digamos, mucho más de llegada concreta a las personas que requieren, y eso también implica la articulación entre el sector público y el sector privado. Y por supuesto, dentro del universo, los diversos sectores de la economía, el sector de la economía social y solidaria de cada país. En este caso de Uruguay, que ha implementado un sistema que, digamos que dentro de todo todavía no ha cumplido 10 años, es reciente, ha tenido vaivenes, como en todos los ámbitos políticos, pero es uno de los, digamos, motores a la hora de pensar desde Argentina de la conformación de un sistema nacional de cuidados. Bueno, siempre esta experiencia uruguaya que implica otro territorio, otras dimensiones, también es muy tenida en cuenta a la hora de pensar cómo podríamos en Argentina implementar un sistema de cuidados. Por eso hablamos que en Argentina hay proyecto de ley. Por ejemplo, en este momento hay un proyecto de ley que se llama Cuidado en Igualdad, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el año pasado, un proyecto que elaboró una comisión de académicos, de profesionales, que ocupó el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, y que el año pasado presentó un proyecto que tuvo luego algunos cambios hasta llegar al Congreso, y hoy es un proyecto de ley, se llama Cuidar en Igualdad, es el término, y propone un avance, si bien no llega a ser un sistema integral de cuidados en el país, propone un avance a la hora de pensar políticas de cuidado de una manera mucho más integral. Es un proyecto que tiene estado parlamentario, del cual mucho se ha hablado en los círculos vinculados, pero lamentablemente no ha tenido muchos avances. Y también, en el otro lado, el proyecto no hace mención casi al sector de la economía social y solidaria. Y eso es algo que el propio sector ha señalado a quienes eran las autoras del proyecto y a los legisladores. Esto después lo quiero resaltar por lo complejo a veces que es incorporar al sector, y en particular a las cooperativas y mutuales, en proyectos legislativos significativos para nuestra sociedad, donde encontramos que estas organizaciones están totalmente ausentes. Y esto es un problema que tenemos en otros ámbitos normativos, ¿no? Durante la actual gestión de gobierno, se conformó lo que se llama la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, que es un avance importante en cuanto a que justamente esto que le señalaba de cada sector público, cada organismo, la ANSES, el PAMI, los ministerios de Desarrollo Social, de Salud, etcétera, el propio INAES, tenían políticas focalizadas en diferentes cuestiones vinculadas a los cuidados, pero esto hay que articularlo.
y no hay otra forma de articularlo que no es juntando a los referentes de cada organismo para pensar políticas conjuntas, y justificar, digamos, los presupuestos y vincularlos para que no terminen teniendo un sector de la población una política con varias propuestas y otros sectores totalmente ajenos a la llegada de políticas públicas. Bueno, para eso se conformó una mesa interministerial de políticas de cuidado, cuál es un avance interesante el momento en que el Poder Ejecutivo piensa que hay que articular sus áreas para poder llevar adelante políticas comunes y que son transversales, todas estas áreas. Otro aspecto importante que creo que es fundamental para pensar por qué se han venido desarrollando cooperativas de cuidado, sobre todo en el espacio de los adultos mayores, es que desde hace un poco menos de 2 décadas, un poquito más en realidad, pero de manera más intensa las últimas 2 décadas, se ha venido reconociendo las particularidades de la figura del cuidador domiciliario, sobre todo en el ámbito del adulto mayor. No, hoy, obviamente, tenemos las carreras clásicas en el mundo tradicional de la salud, ¿no? Por ejemplo, la enfermería, pero la labor que desarrollan miles y miles de personas día a día en Argentina, mayormente mujeres, en el cuidado de adultos mayores en sus domicilios, son tareas no reconocidas, o en todo caso reconocidas dentro de lo que en el ámbito del derecho laboral se habla de trabajo de personas en casas particulares. Y aquí se confunde tanto el trabajo en cuanto a lo que es la asistencia del domicilio, la limpieza, etcétera, como lo que es el cuidado de la persona. Y las propias cuidadoras y cuidadores han venido luchando por un reconocimiento particular. Una cosa es asistir a un domicilio, un inmueble, y otra cosa es asistir a una persona. Se requieren, digamos, conocimientos particulares. Estos conocimientos se han ido ordenando a través de diferentes cursos y actualmente hace ya más de 15 años, la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores, la DINAPAM, ha venido desarrollando un modelo de formación de cuidadores y cuidadoras de adultos mayores, actualmente la denominación es más de asistentes gerontológicos, y ha generado un curso de una suerte de 400 horas, 200 horas de teoría, 200 horas de práctica, luego del cual el propio Ministerio de Desarrollo Social, con una resolución conjunta con el Ministerio de Educación de Nación, otorga este certificado que reconoce a las personas ya formadas en cosas que muchas veces las personas ya venían desarrollando, nada más que ahora tienen una formación y un conocimiento que antes no tenían. ¿Por qué digo que estos cursos son importantes? Primero porque está generando un universo de reconocimiento sectorial de una profesión, de un oficio, para el cual se requiere experiencia y conocimientos y técnicas. Y también porque esto ha permitido que muchas personas se conozcan entre sí, el trabajo del cuidador es muy individual, y que puedan empezar a articularse en la conformación de empresas. Y en este caso son empresas solidarias, son cooperativas de trabajo. Muchas de las cooperativas de trabajo de cuidadores y cuidadoras domiciliarias que hay en el país tienen como origen un curso, una formación conjunta dentro de una persona, de un grupo de personas dentro de la misma comunidad que han entendido la necesidad de juntarse para poder desarrollar, digamos, esta actividad en conjunto y poder también con ello cubrir muchas de las cuestiones muy complejas que tiene este sector, el mal pago, el no reconocimiento de la actividad, muchas veces el avasallamiento de derechos, tanto por mala fe o por desconocimiento de parte de los usuarios, usuarias o las familias, ¿no? Y también el abuso a veces que se dan generalmente de parte de sistemas como obras sociales, donde el reconocimiento de este trabajo es escaso, nulo y por supuesto muy mal pago. Allí también se destacan las universidades que han empezado a brindar estos cursos en convenio con la DINAPAM y también gobiernos provinciales que han empezado también a brindar este tipo de cursos. Metiéndonos un poco más en la historia del cooperativismo de cuidados, debemos reconocer antecedentes en las épocas de la caída del estado de bienestar en Europa y el surgimiento de lo que se llamaron las cooperativas sociales, en el marco de procesos como el de desmanicomialización en Italia a fines de los años 60 del siglo pasado, y el desarrollo de dispositivos sociolaborales de inclusión laboral para usuarios del sistema de salud mental, entre otros grupos que requerían una
contención, una asistencia distinta, y para esto el sector cooperativo encontró esta herramienta, o se fue generando esta herramienta. Herramienta que luego terminó siendo reconocida por legislación, en este caso en Italia en el año 91. Desde el año 91, Italia tiene una ley especial de cooperativas sociales, como un grupo particular con características diferenciadas respecto al grupo más general de cooperativas de trabajo. Esta ley especial establece dos sectores de cooperativas sociales. Las del tipo A son las que brindan servicios de asistencia y contención y cuidados a adultos mayores, a infancias, a discapacidad. También algunas cooperativas ya más de educación, así las reconoce dentro del sistema cooperativo italiano, y las del tipo B son las que son realmente llamadas de inclusión sociolaboral, de acompañamiento integral de usuarios del sistema de salud mental, personas con consumos problemáticos, etcétera. También migrantes, como han tenido muchas situaciones en las últimas décadas en Italia y en otros países europeos. Por eso empezamos hace unos años desde las universidades a hablar de las cooperativas sociales en Argentina, y bueno, obviamente esto se confundía también con políticas del propio Estado Nacional que venía generando el desarrollo de cooperativas que también se llamaban cooperativas sociales. Y bueno, siempre las charlas, personas que decían, bueno, todas las cooperativas son sociales, no define nada social, todas las cooperativas son sociales. Bueno, en realidad lo que se quería llevar es un poco este modelo de surgimiento de este tipo particular de cooperativas, tanto en Italia, en Europa y luego en otros países, también en América, pensando si estas cooperativas eran posibles ser desarrolladas en nuestro país. Y bueno, en los estudios, en los análisis que hicimos en las universidades, junto con varios grupos profesionales, fuimos encontrando pequeños grupos, y algunos no tan pequeños, que ya venían desarrollando experiencias de cooperativas de cuidados en sus localidades, desconociendo la existencia de otras cooperativas. Esto permitió también que las universidades hayan tenido un rol importante a la hora de vincular a estas cooperativas y que se empiecen a formar redes. Algunas redes que les voy a comentar que hoy están muy presentes dentro del sector cooperativo, en el ámbito de tanto de lo que es salud mental como lo que es cuidado, sobre todo de adultos mayores y de infancia. Y esto llevó también a que poco a poco el INAES vaya reconociendo la existencia de estas cooperativas. Por un lado, vamos a mencionar, pero en que avanzo, eh, a las cooperativas de cuidados, que tenemos una primera resolución desde el año 2020, el propio INAES, que vendrían a ser las cooperativas del tipo A italianas, por lo pronto, ¿no? Si queremos seguir con ese parangón. ¿Cuáles son estas características de estas cooperativas? Bueno, brindan estos servicios de asistencia a determinados grupos de personas, adultos mayores, niñas, niños, personas con problemáticas psicofísicas. Son servicios de proximidad, quiere decir, estas cooperativas están en el mismo territorio donde están los usuarios, o sea, no puede haber grandes distancias entre prestación y usuarios, no es su característica. Es importante aquí la experiencia, la vocación, digamos, aquí no estamos hablando de personas que realizan esta actividad de cuidado porque es la única posibilidad de actividad laboral. Estamos hablando de personas que se van capacitando, se van formando. Como les digo, muchas de ellas van accediendo a estos cursos de 400 horas, luego varias van entendiendo la necesidad de formarse en otros ámbitos terciarios y universitarios. Por lo tanto, encontramos en estas cooperativas, en las más desarrolladas, una formación muy importante, y que las propias cooperativas se van encargando de brindar esa propia formación. Esto también es interesante como proceso que se va dando. Se diseñara que inicialmente para una de estas cooperativas la inversión inicial en capital es escasa. Lo más importante es la formación de sus integrantes. Esto no impide que luego muchas de estas cooperativas vayan aspirando a encontrar espacios físicos donde puedan generar sus propios centros de día o espacios donde puedan desarrollar actividades, sin perder en cuenta que muchas de ellas, sobre todo las de adultos mayores, el cuidado que realizan es en el domicilio del adulto mayor, porque también esto implica un proceso de una mirada distinta en cuanto a la generación de espacios como geriátricos, etcétera, donde la idea es que la persona mantenga su autonomía, y dentro de ello la asistencia en su autonomía, en su propio domicilio. Esto es fundamental, digamos, para como bienestar de las personas. No siempre es posible,
pero muchas veces se ve gente que podría estar en sus domicilios, asistida, complementada, tranquilamente, y que terminan en espacios con lo que implica esto como degradación a nivel personal, cognitivo, etc. Bien, y aquí estamos hablando de servicios de calidad también, que por eso no se encuentran en otros espacios. Por eso muchas de estas cooperativas son reconocidas por la calidad de sus servicios. Y cuando hablamos de cuidado, también hablamos de un doble cuidado. Esto lo señalamos porque lo señalan las propias cooperativas. Primero es el cuidado de los usuarios, de las usuarias. También un poco de su familia, porque eso implica una gran contención para la familia. Pero por otro lado es el autocuidado. Muchas de estas cooperativas reconocen que la necesidad de conformarse implica justamente encontrar una herramienta para generar cuidados que el propio sistema no les brinda. Las limitaciones en cuál es la actividad, como les dije, al estar confundidas con el ámbito de casas particulares, muchas cuidadores se les exige hacer asistencia de limpieza del domicilio, planchado, un montón de actividades que no son las del cuidado de la persona en sí misma. Y en esto hay también una necesidad de diferenciarse como una tarea distinta, no superior, sino distinta entre lo que es el cuidado y la asistencia de una casa y lo que es el cuidado y asistencia de una persona que requiere una asistencia permanente. Muchas veces asistencia no necesariamente requiere una persona que esté frustrada, quiero decir, ¿no? Hay personas que requieren una serie de horas para una atención, y también hay que marcar las diferencias entre lo que hace un cuidador domiciliario y lo que hace un enfermero, una enfermera. Esto después lo podemos señalar un poco, y esto está muy claro en los cursos y en las formaciones que se brindan. Bueno, ingresando un poco más en el mundo normativo, en el INAES, como les dije, ya a partir del 2019, el INAES empezó a reconocer las cooperativas sociales, las del tipo B, podríamos decir. Ya en el año 2020-2021, bajo la gestión de Mario Cafiero, se empezaron a reconocer también la importancia de las cooperativas de cuidado. Incluso se emitió una resolución especial, la 45, no, la tengo tapada. Bueno, es esta resolución la que se emitió para la cooperativa de cuidados, aunque realmente la Renovar, que aprobó 2 objetos propios de cuidados de adultos mayores y de infancia, es la que realmente en los últimos años estamos viendo que se utiliza mayormente que el estatuto de esta otra resolución. También en ese contexto, el INAES generó varias comisiones, una de ellas fue de Economía del Cuidado, donde fue interesante como experiencia, en donde también permitió que muchas cooperativas, incluso también con la participación del sector mutual, empiecen a reconocerse entre sí y también a empezar a pensar cómo el propio sistema de economía social puede, o el sector de economía social puede generar un sistema propio de cuidados, donde muchas veces encontramos en las cooperativas de trabajo la oferta del servicio y en las mutuales la demanda del servicio. Y allí la necesidad de pensar cómo articular ambos sectores, porque, digamos, también muchas veces le pedimos al Estado u a otros sectores de la sociedad que le den lugar a las organizaciones de economía social cuando estas propias no hacen una vinculación entre sí. Entonces, más le podemos pedir a alguien de afuera que haga lo que el propio sector no hace entre sí. Entonces, allí también es una necesidad, y también allí la incubadora tiene una injerencia en vincular al sector cooperativo con el sector mutual para fortalecer el entramado de cuidados entre ambos sectores y, en definitiva, en el sector de la economía social de nuestro país. Como les dije, la línea de acompañamiento integral de inclusión sociolaboral fue reconocida en el año 2019 por la Resolución 1. Luego tuvimos resoluciones del año pasado que ya establecieron modelos de estatuto que les recomiendo una lectura porque son desafiantes para lo que es la mirada tradicional de las cooperativas de trabajo, porque son estatutos donde se reconocen diferentes formas de vincularse con la cooperativa. Cooperativas donde hay grupos que reciben el excedente y los retiros correspondientes a su trabajo, y otros que están dentro de la cooperativa pero no reciben los mismos porque su rol es más del de acompañamiento. Incluso permitiendo que en este tipo de cooperativas sociales de usuarios de salud mental, y hoy ya reconocidas a todos los sectores de la discapacidad, tenga presencia organizaciones privadas y el propio Estado como asociado a la cooperativa. Algo muy desafiante, muy novedoso,
pero también se inspira un poco en estos modelos de cooperativas sociales que, para señalarles además, están reconocidas por la ASI y por la SICOPA, que la SICOPA integra tanto a las cooperativas de trabajo como a las cooperativas sociales. Y la SICOPA tiene aprobado ya hace más de 15 años un documento donde establece las 5 especificidades propias que tienen las cooperativas sociales, en donde en muchas de ellas se están volcando un poco estas resoluciones a incorporar ese modelo. Creo que estamos llegando a un extremo, como en muchas cosas en Argentina, que estamos forzando la ley vigente, y tenemos que pensar en leyes específicas para poder tener un reconocimiento concreto, más allá de las resoluciones de INAES, para este tipo de nuevas cooperativas o cooperativas, sí, podríamos decir, de nueva generación, o de nuevas necesidades, o necesidades antes no tan presentes. Y como les dije, se han ido formando en los últimos años varias redes. La Red Nacional de Cooperativas de Cuidado actualmente integran 45 cooperativas, mayoritariamente brindando servicios de cuidados de adultos mayores, pero no necesariamente o exclusivamente. También hay cooperativas de cuidados de infancia. Se está explorando el universo del cuidado de infancia domiciliario, es un universo poco explorado a nivel cooperativo, ¿m? Y poco explorado, digamos, en cuanto a nivel profesional. ¿Qué se requiere para poder cuidar un infante en su domicilio? Muchas veces también terminan siéndolo personas que no tienen conocimientos o que tienen una voluntad de hacerlo o una necesidad de hacerlo, más está muy claro que esto requiere de profesionalismo. Entonces, ¿podemos pensar al sector cooperativo también desarrollando modelos adecuados para los cuidados de infancia domiciliaria? Yo creo que sí. Tenemos algunas experiencias muy incipientes en este momento. La Red Nacional de Cooperativas de Cuidados está en este momento debatiendo, discutiendo internamente el avance de pasar de ser una red y un grupo de WhatsApp y un grupo, digamos, de vínculos a la formación de una federación. Estamos viendo, eso es un proceso que las propias entidades están llevando. Por otro lado, rescatar que en 2017 se conformó la Red de Cooperativas Sociales, que mayoritariamente integra cooperativas o grupos precooperativos de profesionales, usuarios y familias en el ámbito de la salud mental, y que se ha abierto también a otros ámbitos de la discapacidad para pensar las contingencias y las necesidades propias de este sector, que muchas veces, como les digo, no podemos llevarlas con la misma naturaleza que la cooperativa de trabajo tradicional, porque en muchas de estas cooperativas sociales está tanto presente el trabajo como la integración social y lo terapéutico. Entonces hay que pensar un sistema distinto, con algunas particularidades, respecto a cómo pensamos una cooperativa de trabajo, entre comillas, tradicional. Cooperativa de trabajo donde también hay problemáticas de salud mental que muchas veces no son bien abordadas, como en otros espacios. Tenemos otras experiencias, el mutualismo se ha interesado mucho en los últimos años en estas experiencias, sobre todo le ha interesado mucho lo que es el mundo de adultos mayores, y tenemos actualmente experiencias de mutuales o federaciones de mutuales que están acompañando el proceso de formación de cooperativas de cuidados de adultos mayores. Tenemos el caso en Rosario de Federal Salud, el caso de Cuidarte Bien por parte de FEMUCOR en Córdoba, y esto también en Chubut, hay otras, entre otras experiencias, donde estamos viendo que el propio sector mutual está viendo la necesidad de generar la prestación de servicios a través de la conformación y el apoyo en esa conformación de cooperativas de trabajo. Esto son experiencias, digamos, que tienen algunos años, pero dentro de todo son incipientes, y que también es interesante seguir para ver cómo eso va a evolucionar. Bueno, los aspectos de la Constitución, esto no hace falta señalarlo, ustedes ya saben que hoy el INAES tiene esta resolución renovar, y digamos, los tiempos por suerte han bajado bastante en cuanto a la obtención de la matrícula. En la renovar se contemplan 2 modelos de objetos sociales dentro de los 38, uno es pensado en los cuidados de adulta infancia y otro en de cuidados de adultos mayores y discapacidad, que son los que por ahora estamos vislumbrando, son los más utilizados en cuanto a las líneas de las cooperativas de cuidado, ¿no? La tipología A, como diríamos en el caso de Italia.
no hay dentro de la Renovar un modelo de las cooperativas de acompañamiento integral o de inclusión socio-laboral, entonces ellos generalmente van por el trámite tradicional. Se están conformando, que también cabe señalar la importancia de estas cooperativas sociales en el ámbito de adicciones, que son las generadas por lo que es llamado curas villeros. Tenemos más de 20 experiencias de ellas que también reconocen en la figura de cooperativa social una herramienta importante para resolver, digamos, problemáticas de consumo o acompañar a los usuarios de estos consumos problemáticos en su recuperación. Bueno, me gustaría quizás algunos intercambios, algunas preguntas, algunas consultas. Yo no vi el chat, no sé si ahora les quería comentar un poco sobre la incubadora y un poco sobre lo que viene. Bien, viendo los comentarios. Bueno, saludos, no sé si hay alguien que quiere hacer una pregunta, algún comentario, alguna duda sobre lo que se señaló. No. Bueno, seguimos cualquier cosa, luego abrimos a ello. Dentro de las herramientas de las políticas que el propio INAES empezó a llevar en este sector, al cual obviamente le prestó atención, no solamente fue la conformación de una comisión que tuvo sobre todo actividad en los años 2020 y 2021, sino también la generación de nuevas resoluciones. Ya les comentamos la resolución del año 2021 para cooperativas de cuidado, los avances 2022 para lo que es la inclusión sociolaboral, y también la Renovar, los modelos de objetos que les señalé, sino entendió en su momento Mario Cafiero que había que generar una herramienta en donde se permita fortalecer la incubación o el acompañamiento de nuevas experiencias de cooperativas en dos sectores preponderantes. Uno fue el de reciclado y otro fue el de cuidados. Para eso, el INAES apoyó la conformación de 2 incubadoras, cada una con su propia estructura. Y en el caso de la incubadora de cooperativas y mutuales de cuidado, el INAES realizó un convenio con una mutual, AMAPEPIP, una mutual que tiene sede en la ciudad de Buenos Aires, que tenía antecedentes, dos antecedentes importantes. Primero, que desde hacía muchos años, más de 10 años, estaba inscrita como incubadora ante el Ministerio de Fomento de Industria y Producción. Y por otro lado, que desde hacía más de 10 años venía brindando cursos en convenio con la DINAPAN en la formación de cuidados de adultos mayores. Por eso el INAES realizó un convenio con esta mutual y establece la conformación de esta incubadora con una estructura, que ahora yo les voy a comentar, en algo que a alguien que estuvo en INAES como yo fue realmente muy novedoso como sistema, ¿no? Porque la incubadora no está dentro del ámbito del INAES, pero se reconoce como una incubadora del INAES en convenio con esta asociación mutual AMAPEPIP y la participación de referentes o integrantes de 3 universidades, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Provincial del Chubut, las cuales ya desde hacía más de 5 o 6 años venían trabajando articuladamente en el estudio, análisis y en diversos trabajos con estos sectores: cuidado de adultos mayores, cuidado de infancia e inclusión sociolaboral, sobre todo en el ámbito de la salud mental. Y a ello se sumó también la articulación con las cooperativas de trabajo, y es por eso que en el directorio está presente una referente de una de las principales cooperativas de trabajo de cuidados, que es Josefina Sánchez de Solclecha, integrante a su vez del Consejo de Administración de FECOT. Por eso estas incubadoras son interesantes en cuanto a la vinculación de diversos sectores. Por parte de CGSIM, digamos, no es que hay una vinculación formal, pero podemos decir que tanto en el contador Rodrigo Holgado, que por allí lo vi, como yo, somos también socios del CGSIM, por eso también vamos a decir que estamos indirectamente también vinculados por esa vía. Los orígenes se establecen entonces en la necesidad de INAES de generar una herramienta distinta en sus políticas de promoción para poder segmentar el trabajo en este sector particularmente de cuidados y, como les dije, en el de reciclado. Para eso se hizo este convenio. Luego, lamentablemente,
ingeniero Cafiero no llegó a ver la puesta en marcha de la incubadora debido a su temprano fallecimiento. La actual presidencia del INAES, cuando asume Roy, él mantiene el proyecto y allí arranca recién en junio del 2021 propiamente el proyecto ya con un primer fondeo, que es un fondeo del propio instituto, del INAES. La estructura de esta incubadora tiene un directorio con una representante del INAES, que es, tengo aquí mencionado, perdón que haya pasado así, pero se los quería contar. El directorio de la incubadora está conformado por una representante del INAES, la vocal del directorio es Aida Shmarut, que a su vez es la representante del INAES en la Interministerial de Cuidados, que les comentaba inicialmente, Josefina Sánchez por el sector cooperativo, y Marcela Freite Frey, que es una de las decanas de la Universidad Provincial de Chubut, que es la universidad que organizó el reciente Encuentro Nacional de Cooperativas de Cuidados que se realizó en Puerto Madryn a fines de marzo. El sector mutual representado a través de la propia MAPEPIP, que es mutual adherida también dentro de la FEMBA y de la CAM. Por eso digo que hay una convergencia de sectores, fue una experiencia que más allá de la prestación de los servicios en sí mismo de la incubadora, sería interesante analizar aparte cómo se vincularon en todos estos sectores en una misma estructura, ¿m? Estado, universidades, sector mutual, sector cooperativo, que no tampoco es muy común, por eso esta incubadora es novedosa en cierto sentido. Allí, perdón, vuelvo inicialmente, la incubadora conformó un equipo técnico con contadores, con abogados, con personas vinculadas a la comunicación y con un equipo que somos actualmente 8 personas. Yo estoy a cargo de la coordinación técnica del mismo y tenemos vinculación con cooperativas y mutuales, pero mayormente con cooperativas de todo el país. Actualmente trabajamos con entidades que están presentes en más de 15 provincias. Y seguramente terminaremos el proyecto de la incubadora con vínculos, entiendo, con entidades, por lo menos una de cada distrito nacional, salvo algunas provincias que no estamos encontrando experiencias y estamos viendo cómo articular para generar esas experiencias. El año pasado lo que hicimos a través de parte de ese equipo es un mapeo y relevamiento de cooperativas. Hay un documento que se emitió, y también un video, que luego podemos compartirles a los interesados que quieran, les podemos mandar ese material, donde pudimos relevar más de 140 cooperativas de cuidados. Relevamiento que les debo decir ya al día de hoy, pasado un año en el mismo, ha quedado, no digo desactualizado, pero el desarrollo de cooperativas, nuevas cooperativas vinculadas al sector de cuidados en los últimos años, es muy importante. En algún momento encontramos que el directorio del INAES estaba aprobando por mes, dentro de la gran cantidad de matrículas que se estaban aprobando, por lo menos 15, 20 mensuales eran cooperativas vinculadas a estos sectores, lo cual muestra un desarrollo notable, digamos, y por eso un incremento en el padrón de cooperativas de cuidado, que las llamamos así, pero INAES no necesariamente las categoriza de esa manera, importante. Por eso es importante también que podamos brindar una asistencia a estos sectores y también que podamos ayudar, que es un poco el compromiso de la incubadora, fortalecer esas redes. La incubadora es un proyecto, un principio, tendrá un final. Lo importante es que van a quedar esas redes, y en esas redes creemos que está el potencial para el sector, tanto de la economía social, tanto del sector cooperativo y mutual, para poder tener incidencia en las agendas de cuidado que se están discutiendo y que se van a seguir discutiendo. Entonces creemos que a veces ese desconocimiento, ese ninguneo al sector de la economía social y solidaria es porque no hay actores conformados o presentes en ese ramo de actividad. Entonces creemos que estas redes pueden ser una solución importante para poder tener actores concretos en los debates de fondo. Bueno, estos son un poco nuestros objetivos generales. Les decimos que nosotros al principio pensamos solo incubar cooperativas, o sea, iniciar con grupos precooperativos desde el inicio, y esto lo hemos hecho, pero también nos hemos encontrado que al surgir durante la pandemia, muchos grupos ya conformados con matrícula y con quit estaban
totalmente paralizados, digamos, sin realizar actividad, y muy desorientados respecto a cómo encarar lo mismo, la misma, ¿no? Entonces, terminamos conformando dos líneas, una de incubación y otra más de fortalecimiento de cooperativas ya conformadas, pero que requerían sobre todo una bajada, digamos, de formación en cooperativismo, como una asistencia técnica en aspectos contables, sobre todo, en algunos casos legales, sobre todo en los contables y tributarios, en donde las entidades tenían un gran desconocimiento, y bueno, y esto con la complejidad de que iban pasándose los años, y ustedes saben que esto trae aparejado memorias, balances, documentos que no se van aprobando, y esto luego es irremontable. Por eso, digamos, esta propuesta de trabajo de preincubación, incubación y posincubación la hemos llevado con algunas cooperativas. Durante el proceso de la incubadora se obtuvieron, creo, 12 matrículas, en donde intervenimos en los trámites también de la matriculación, pero actualmente la incubadora está vinculada con más de 65 cooperativas, ¿m? Y también un grupo de entre 8 y 10 mutuales, en donde ya el proceso es distinto, porque allí no hacemos una incubación de la entidad en sí mismo, sino lo que estamos apostando es que a mutuales ya vigentes, con de diversas actividades en sus territorios, incorporen reglamentos específicos pensando en actividades de cuidado de adultos mayores, de infancia, y en el mejor de los casos se vinculen con cooperativas o puedan generar propiamente por la propia mutual algunos dispositivos y unos primeros servicios en este sector. En este ámbito no pudimos hacerlo solo, como les dije, vinculamos con varios organismos, y tenemos diálogos con la DINAPAM, tenemos un diálogo también con el PAMI. Para nosotros es fundamental que el PAMI en algún momento termine de incorporar a las cooperativas como prestadoras. Bastante complejo. Incluso es complejo el mundo de la salud tradicional. Es complejo para las cooperativas de trabajo, incluso para aquellas conformadas por profesionales universitarios, poder ser incorporadas como prestadoras de servicios de salud dentro de la Superintendencia de Servicios de Salud. Imagínense en qué queda todavía para los que son cuidadores de adultos mayores, que no es un título universitario, que no es un título reconocido por el Ministerio de Salud. Entonces, bueno, es una lucha todavía que vamos a tener que llevar y que estamos llevando adelante junto con las cooperativas para encontrar un mayor reconocimiento. El PAMI está desde la pandemia, encontramos una gran crisis de cuidados, viendo con interés esta formalización de grupos de cuidadoras y cuidadores en cooperativas y la posibilidad de vincularse con las estructuras jurídicas, con las cooperativas para la prestación de servicios a los afiliados. Atento a ser la obra social más grande del país para el sector, es clave poder luego tener una buena articulación. También con el resto de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, y sobre todo aquellas que son, en primer lugar, del campo del cooperativismo y del mutualismo. Por eso esta necesidad de vincularlos. Bueno, voy cerrando un poquito aquí unos resultados de la primera etapa de la incubadora. La incubadora cerró su primera etapa en mayo del 2022, ahora estamos en una segunda etapa, tuvimos unos meses en el medio con actividad, pero buscando cerrar el nuevo convenio me permitió un segundo fondeo, que es el que nos permite sobre todo trabajar a lo largo de este año. Pero ya el primer año pudimos laburar con más de 50 cooperativas, con mutuales. Me dije mutuales en menor medida, la idea es fortalecer más la vinculación con el sector mutual. La incubadora no da fondos, no presta dinero. La incubadora sí lo que ha hecho en algunos casos, ante requerimiento de las entidades, es comprar bienes directamente a los proveedores para hacer entrega a las cooperativas, por lo pronto bienes de un valor, digamos, no significativo. En su momento manejamos con un tope de 50.000 pesos, actualmente con un tope de 150.000. Eso en algunos casos sirvió para comprar una computadora, una notebook. Muchas veces en todas las cooperativas, pero en particular en esta, encontramos que se termina usando la computadora de un asociado, una asociada, se confunde lo particular con la empresa, digamos. Entonces entendemos que es una ayuda en esa autonomía en la adquisición de sus propios materiales.
Pero luego ya pudimos incorporar a un profesional que nos asiste en el armado de proyectos, con lo cual la incubadora también está colaborando con cooperativas, más que nada ya en las etapas de fortalecimiento, en la presentación de proyectos ya más sofisticados, más complejos y de mayor, digamos, nivel de- de- de articulación, digamos, con Ministerio de Desarrollo Social, con Ministerio de Trabajo, línea 1, línea 2, también las otras líneas, y lo que hace a una línea de proyectos que es del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, que es el Producir, que es especial para organizaciones de cuidados de la economía social. Allí también estamos asistiendo a varios grupos para que puedan presentar proyectos que muchas veces para incorporación de tecnología o la posibilidad de unirse a algunos recursos que inicialmente no tienen o no cuentan. También hemos hecho compra de libros sociales y contables. En algunas provincias, ustedes saben, los propios órganos locales brindan estos libros, en otros casos no. Y tiene un costo significativo. Y bueno, en algunos casos pudimos abastecer, digamos, esos libros a las entidades que como una primera asistencia les resolvimos una problemática importante. Tenemos para este año también duplicar el vínculo, vamos a terminar seguramente con más de 90 cooperativas con las que nos vinculamos, brindamos capacitaciones, asistencias técnicas personalizadas a grupos o capacitaciones en general. Hemos también influido bastante en la organización de este encuentro, que aquí les menciono, el primer encuentro nacional de cooperativas de cuidado. Este encuentro estaba adeudado, ya las cooperativas querían conformarse, hacer una actividad conjunta ya en 2020, la pandemia lo postergó. No podemos fortalecer un sector si no logramos que ese sector se encuentre, y por eso coincidimos entre varios organismos, la incubadora, pero también el propio INAE, las universidades y otras organizaciones, también del sector cooperativo mutual, en organizar el 30 y 31 de marzo pasado el primer encuentro nacional de cooperativas de cuidado, que contó con la presencia de más de 250 personas, de las cuales 180 eran integrantes de cooperativas, de más de 65 cooperativas. Y bueno, la verdad que fue muy importante por lo que se vio el nivel de vínculo, el nivel de interés en compartir experiencias y también la necesidad de encontrar, de conformar una red más fuerte y probablemente una federación sectorial. Eso como una primera conclusión de algo que fue muy rico. Hay varios videos, ahora tenemos un video que no sé si vamos a poder pasar, pero después les puedo enviar para que vean un poco el resumen, y seguramente una semana tendremos las conclusiones finales ya de este primer encuentro nacional que se hizo, como les dije, en Puerto Madryn, la provincia de Chubut, provincia donde se han desarrollado varias cooperativas de cuidado en varias de sus principales ciudades. Aquí el link del video no lo pude incrustar, pero bueno, después vamos a ver si lo podemos quizás pasar o enviárselo a ustedes. En muy reciente factura el video. Y aquí les voy a dejar la presentación para que ustedes puedan acceder a todo el material de nuestro sitio web y del canal de YouTube de la incubadora, donde hemos dejado grabadas todas las exposiciones, todas las capacitaciones que se han dado generales a todos los profesionales o los equipos profesionales que la han brindado. Le hemos pedido que nos permitan dejarla grabada y dejarla en el sitio de YouTube de la incubadora para que las nuevas cooperativas o las que ya estuvieron puedan volver a ingresar y ver esos videos que están pensados para el sector. Por eso, digamos, también es interesante que puedan ir allí para encontrar también lo que hicimos, eran experiencias contadas por las propias cooperativas, que es muy importante. Encontramos que la transmisión de experiencias, no digo solo en este sector, en todos los sectores es fundamental para que los nuevos grupos puedan, primero, entender en dónde están incorporándose, qué nivel de compromiso, qué nivel de responsabilidad esto requiere, y qué medidas han tomado aquellas que han podido sostenerse en el tiempo. Tenemos en Argentina a Solclecha, es la cooperativa de cuidados más antigua vigente en el país, tiene 21 años, se conformó en el 2001. Pero hay experiencias como la Cooperativa de Cuidados de Mar del Plata, que es una cooperativa de más de 160 integrantes, que es una experiencia también interesante en ver cómo se maneja, cómo se conduce, digamos, una entidad con un nivel de servicio de más de 120 usuarios, usuarias que reciben los servicios de esta cooperativa.
Igualmente todas las experiencias no son igualmente replicables. Por ejemplo, en Mar del Plata hay una alta tasa de población adulta mayor, por eso hay una necesidad de servicios muy concreta. En otras ciudades es menor y con otros recursos económicos. Por eso una de las claves, pensando en cuál es el futuro de estas cooperativas, es poder ser debidamente incluidas en las políticas públicas para el sector, poder tener vínculos concretos con el PAMI, con las obras sociales, poder continuar con la formación y la profesionalización de los integrantes y el reconocimiento de su actividad. Por eso se está peleando por una ley de reconocimiento de la actividad de los cuidadores de adultos mayores y polivalentes. En el ámbito de infancia, la situación está planteada en la problemática entre los 45 días y los 3 años, que es un sector donde estamos viendo una gran necesidad, una gran carencia de servicios. Algunas cooperativas han empezado a desarrollar centros de primera infancia, o digamos, prejardines, o digamos, diversos dispositivos, que también no necesariamente implican ese público o esa población, pueden ser niños más grandes, pero es una necesidad y creemos que allí también el cooperativismo puede brindar, y el mutualismo, pueden brindar soluciones muy concretas a problemáticas que hoy tenemos. En el ámbito de la discapacidad, tanto las cooperativas que se están dando a formarse, están nucleando a profesionales de la salud mental, a profesionales de la atención a la discapacidad. Hay una articulación desde la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que ha conformado ahora un área especial para pensar la autogestión en la gestión y en la organización del trabajo por parte de personas con discapacidad. Tenemos problemáticas que resolver, por ejemplo, las personas que reciben una pensión por discapacidad no pueden o no es compatible con el monotributo, por ejemplo. Entonces encontramos que una persona que tiene una discapacidad, pero no es 100% discapacitada, no puede desarrollar una actividad propia, con lo cual estamos haciendo un daño mayor del que se pretende resolver. Esto implica también un poco pensar la dinámica del trabajo y la real inclusión social en el marco de políticas que entiendo que una pensión es la cobertura ante una discapacidad, pero no puede incapacitar a la persona al 100%. Con lo cual hay que rever un poco esa mirada de la pensión por discapacidad, que es una traba importante para el desarrollo de proyectos como varias cooperativas que se están dando en el país. Bueno, puedo decir muchas cosas, cada mundo tiene su problemática. Lo que quiero decir es que ya el sector cooperativo y mutual está muy metido en todo esto, está conformando experiencias muy logradas, muy reconocidas a nivel nacional, y bueno, tenemos que seguir fortaleciendo el entramado. Para mí es clave el vínculo del sector mutual con el sector cooperativo para prestarse servicios, para armar esa red que luego nos permita mostrar al resto de la sociedad, al sector público, al sector privado, que el sector de economía social y solidaria también tiene respuestas concretas y herramientas concretas para atender una agenda compleja que va a ir cada vez yendo a mayor complejidad, como es la de los cuidados. Bien, casi cumplo con la hora, no sé cuánto estaba pautado, pero traté de hacer un resumen y mostrar un poco las particularidades de este universo, que bueno, estoy en este universo ya hace casi una década, con lo cual lo hablo con más pasión a veces que con tanta teoría, por eso, bueno, les pido las disculpas del caso. Ahí estoy viendo, no sé, Santi, si había algunas preguntas. Sí, Gustavo, hay una pregunta: ¿cómo se articulan los dispositivos de inclusión laboral de salud mental con esta incubadora? ¿Cómo se articulan? Perdón, ahí lo estoy buscando. ¿Cómo se articulan Las cosas. los Sí. dispositivos de inclusión laboral de salud mental con esta incubadora? Bueno, digamos, tenemos una relación previa incluso a la incubadora, donde varios de estos dispositivos se han vinculado en la red de cooperativas sociales. Algunos de esos grupos que han conformado luego
sus cooperativas se han vinculado con la incubadora, porque requieren capacitación permanente, también algunas dudas muy concretas en el ámbito legal y sobre todo el contable tributario. Y el vínculo se da, por supuesto, digamos, en aquellos que aún no han conformado la cooperativa o que está en vistas, quizás en también acercarse a la incubadora, escribirnos, y nosotros les damos una charla, les explicamos de qué se trata y cuál es el estado del arte hoy en las cooperativas sociales en el ámbito de salud mental, y muchas veces lo que hacemos es las vinculamos con experiencias concretas para que puedan tener de primera mano una mirada sobre problemáticas que van a ser comunes, de cómo las están resolviendo, cómo las están llevando estas experiencias que ya tenemos vinculadas en la incubadora. O sea que también lo que nos interesa es mucho vincular para conocer de primera mano experiencias concretas. El vínculo es muy sencillo, nos escriben al mail de la incubadora lo que les requiere a cada grupo cooperativo, a cada mutual o cada grupo asociativo que se acerca y que quiere participar de las capacitaciones, las reuniones con los técnicos, etcétera. Les pedimos que nos remitan una nota de vinculación, que hemos llamado carta compromiso, en donde nos dan una información muy básica del grupo, cuál es la actividad, y el compromiso de ser parte de las actividades. Por supuesto, esto no tiene ningún costo para las entidades, pero de ser parte de las actividades que realizamos desde la incubadora. O sea que es muy sencillo el vínculo, digamos, ¿no? Bien, después había una persona que pedía el link del canal de YouTube de la incubadora, si lo podés poner en el chat. El link del canal de incubadora, sí. Ahora lo... Para que cualquier cosa te lo puedo mandar por mail, toda la info, Santi, no sé si a todas las personas que se inscribieron les podemos enviar toda esta información, porque me interesa mucho también porque además ahora tenemos un canal de WhatsApp, una comunidad de WhatsApp de la incubadora, también donde hemos armado 4 grupos. Uno es de asistencia técnica legal contable, la otra es para cooperativas de atención a la salud mental que estaban necesitando un espacio propio, otro grupo para mutuales y otro que es para compartir experiencias, intercambio de experiencias. Pues eso no está en la placa, pero después te puedo enviar toda la info. Genial. Después en el chat no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien querrá hacer un comentario o consulta. Hay algunos minutitos más, siendo las 11:03, para que lo puedan hacer. Ahí veo una experiencia de Uruguay. Que han mencionado Florencia. La Florencia, que han tenido intercambio con el sistema de cuidados y un convenio con el INACOP, Instituto Nacional de Cooperativismo de allí. ¿Qué tal? No sé si se oye. Sí, Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, yo soy directora de la División de Contralor de Programas de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad de Uruguay. Entonces, nada, súper interesante la charla. Nosotros, desde el año pasado, en el marco del sistema, que tú lo mencionaste, las primeras instancias de la presentación, bueno, con el avance del sistema, lo que estuvimos implementando desde el año pasado es la consolidación de la provisión colectiva del servicio. Es decir, poder brindar el servicio de cuidados por parte de las asistentes personales a través de cooperativas. Y bueno, eso lo hemos venido desarrollando, entonces, bueno, era súper interesante todo lo que estabas planteando y me parece que obviamente que el intercambio, desde lo que es nuestra experiencia con ustedes y con los avances que tienen con el INAES, nada, da para mucho, ¿no? Por eso les comentaba, parte del diseño de la implementación de la modalidad a través de cooperativas implicó un convenio desde la Secretaría Nacional de Cuidados, que está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, con INACOP, que sería el INAES, ¿no? El Instituto Nacional de Cooperativismo en Uruguay, para fortalecer este proceso, ya que las cooperativas tienen una financiación, que es el subsidio que el Estado le brinda a cada uno de los usuarios, y eso obviamente en la modalidad colectiva se traslada a la cooperativa,
no al asistente personal individual, sino a la cooperativa, y la cooperativa después es quien gestiona todo el pago a ese asistente personal, y a su vez reciben un complemento para lo que pueden ser costos de gestión que se brinda a través de INACOP. Eso, bueno, tiene todo un proceso de estudio, análisis de costos, de rentabilidad, que también para otra instancia, si quieren, lo podemos compartir. Entonces, la cooperativa tiene como la doble facturación, o sea, le facturan a BPS, que es el Banco de Previsión Social del Uruguay, en función de la cantidad de asistentes personales con usuarios que tienen, lo que denominamos binomios, y al INACOP un porcentaje sobre esa cantidad de binomios para lo que tiene que ver con cubrir en alguna medida, que después habrá que ver porque estamos en el marco de un plan piloto, lo que serían los costos de gestión que tiene una cooperativa. Porque claramente la provisión colectiva del servicio es más costoso que la provisión individual, ¿no? Entonces, en eso es en lo que hemos venido trabajando todo este último año. Hay un registro nacional para las cooperativas interesadas. Hablamos de cooperativas de trabajo y de cooperativas sociales. En realidad nosotros en Uruguay, por ley, tenemos definida también la persona jurídica cooperativa social, desde el 2006 y después en el 2008 en lo que es la Ley General de Cooperativas. Entonces, para nosotros las cooperativas sociales son un tipo, como bien decías, de cooperativas de trabajo, que en el caso concreto de Uruguay, por estar conformadas hasta un 75% de sus socios por personas en situación de vulnerabilidad, tienen determinadas exoneraciones fiscales y a su vez algunas limitantes también. Entonces, bueno, nada, como que sin querer extenderme mucho, todos los temas obviamente que tocabas no son de trabajo cotidiano, en la órbita del Estado y además en una órbita sistémica, ¿no? Te hablé solo del MIDES y INACOP, pero el sistema de cuidados es mucho más amplio. Y estamos a las órdenes para el intercambio y para compartir un poco lo que ha sido nuestro trabajo hasta ahora y ver en qué nos podemos como que enriquecer, ¿no? De ambas experiencias. Ya mismo, Florencia, después le pido a Santiago cualquier cosa tu Buenísimo, para, si mis no te datos están molesta. ahí en el formulario de inscripción. Nosotros recibimos la invitación a través de INACOP y a mí me pidió la directora de cuidados que participara, y como yo he estado mucho tiempo en la dirección también de cooperativas sociales, en otra de las áreas del ministerio, como que estos temas me son como muy cercanos, ¿no? Bueno, buenísimo. Ya muchas gracias por estar y por la posibilidad. Para nosotros es importante también aprender, tanto a nivel nacional como algunas provincias están avanzando también en algunas legislaciones. No es sencillo, Argentina es complejo, digamos, en su federalismo, digamos, articular, pero es más que importante. Incluso hace poco sé que en Uruguay hubo un proyecto de ley, o había un proyecto de ley para la eliminación del IVA en la prestación de cooperativas de cuidado. Trabajamos nosotros, exacto. Eso no te lo comenté, pero sí, es una de las también de los logros, digamos, de la implementación de este plan piloto, que como te decía, como las cooperativas sociales son cooperativas con personas en situación de vulnerabilidad social, tienen determinadas exoneraciones tributarias, entre ellas el IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, para hacerlo como más equitativo, lo que se gestionó en el sistema, porque el Ministerio de Economía y Finanzas es parte del sistema también, Nacional de Cuidados, lo que se gestionó y lo que se evaluó en función del marco legal de cooperativas que tiene el Uruguay, era la exoneración también del IVA para las cooperativas de trabajo, que participaran de la provisión colectiva en el marco de lo que es el sistema nacional. Entonces, tanto las cooperativas sociales como las cooperativas de trabajo que desarrollen esta tarea, en el marco del Sistema Nacional de Cuidados, estarían exoneradas, o sea, de IVA, ¿no? Así que bueno, ese también ha sido como un logro sumamente importante. Bueno, reciben asistencia técnica de INACOP, hay como un monitoreo, y es un poco también lo que tú planteabas en una de las primeras transparencias, que vinculaba como con el tema del autocuidado, ¿no? Que son como los usuarios, la familia y el autocuidado. Nosotros vemos en esta modalidad colectiva una gran fortaleza en lo que tiene que ver con la contención y con los espacios de sinergia que se brindan entre trabajadoras, que el 99% son mujeres, que desarrollan una tarea tan exigente como la de cuidados, que también daría para otras charlas, y que están muy aisladas en la modalidad individual. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sentirse parte de un grupo que comparte las mismas inquietudes, las mismas dificultades, y bueno, y tener como más cercanía con lo que es
la política pública a través del INACOP y a través de un seguimiento más cuerpo a cuerpo, bueno, entendemos que le brinda como muchas garantías que hoy por hoy el sistema anterior no estaría teniendo, ¿no? Entonces queremos ir por esa línea. Es muy interesante y esa es la importancia de tener un sistema. Ahí lo veo al contador Rodrigo Holgado, que dice buenísimo lo del IVA, increíble lo del IVA. Sí, no, es que fue todo un logro, la verdad que para nosotros fue impresionante porque era una de las trabas, ¿no? Si bien te decía eso, que la provisión colectiva ya de por sí obviamente implica mayores costos, también tener que lidiar con el tema del IVA para lo que son los cálculos y las diferencias en las distintas modalidades cooperativas era todo un problema. Entonces, realmente eso se logró muy rápido, estaba previsto en el marco jurídico, en el artículo 103 de la ley 18.407, entonces eso salió muy sencillo y de hecho, una de las primeras cooperativas que se registró y que está implementando esto, que el día de hoy tiene 26 binomios activos, es una cooperativa de trabajo, de asistentes personales de trabajo, de Salto, que es en Uruguay, en frente a Concordia, no sé si se ubican, y bueno, Sí. Realmente son unas mujeres muy emprendedoras que se han puesto este proyecto al hombro y han tenido un crecimiento exponencial. También se las ha capacitado en lo que son talleres personalizados de cuidados que se dan desde la órbita de la Secretaría, desde la División de Dependencia. Entonces, claro, hay como un ida y vuelta, teniendo en cuenta, por supuesto, que es un piloto y que son como números más pequeños, ¿no? Que nos permiten como que acompañar este proceso mucho más cerca. Espectacular. Bueno, ya mismo, Florencia, después te contactamos porque también nos interesaba Buenísimo. mucho la experiencia y bueno, tu experiencia es fundamental también para contactar también con algunas personas aquí, tanto del sector público, pero también de las cooperativas. También Perfecto. nosotros tratamos de que las propias cooperativas en estas redes sean las que vayan pensando los sistemas o las políticas y las normativas, digamos, que muchas veces en manos de asesores, de legisladores, así, no conocen el sector y luego no Claro. encontramos que lo que se arma en el escritorio no se aplica a la realidad. Entonces, Totalmente, sí, tiene que ser en colectivo, si no, como que exactamente, no llegas. junto también con los profesionales del sector. Bueno, Ex- gracias Florencia, muchas gracias Bueno, un por tu gusto, presencia y la saludos para explicación. todos. De nada, Igualmente, muchísimas gracias. Silvia, habías levantado la mano, pero no sé si había bajado. Bueno, ahí dejaste un saludo. No sé si había alguna otra pregunta, otro comentario. Eh, gracias, Patricia. Bueno, un saludo, Patricia. Bueno, les vamos a enviar a los correos que ustedes informaron el material de la incubadora, el relevamiento, los datos de la incubadora, los videos ahora del encuentro. Nosotros venimos muy conmocionados, muy contentos por el encuentro, por eso a veces quizás es difícil entender esto, pero bueno, nosotros arrancamos en el 2015 con las cooperativas sociales, y en particular también con las de cuidado, y poder haber logrado un espacio, un encuentro entre más de 60 cooperativas de cuidados, bueno, la verdad que ha sido muy emocionante. Y muy interesante la energía que allí se vivió. Por eso esto nos da pie a que, bueno, quizás el segundo encuentro, que fue proclamado que se haga en Mar del Plata el año que viene, bueno, tengamos también más avanzado varias cosas, sobre todo el desarrollo del propio sector internamente. Y ya les digo y recalco nuevamente lo fundamental de articularlo con el mundo mutual. Esto es necesario, es clave, porque si no logramos ello, es difícil luego ir hacia otros sectores de nuestra sociedad a requerirle lo que el propio sector no articula entre sí. Bueno, muchas gracias, Santi, no sé, cualquier voz, como te parezca, les dejo un gran Sí, saludo. muchas gracias a vos, Gustavo, por, bueno, todo este panorama que comentaste, las perspectivas y los desafíos que tienen las entidades y también los profesionales, ¿no? Que es un poco el público que tiene el colegio, más que el público es la razón de ser, ¿no? Así que bueno, todos los profesionales que trabajan en el sector, también invitarlos a incorporarse, a integrarse a la institución, las puertas están abiertas.
Y bueno, hacerles una pequeña invitación. Esto es un ciclo de seminarios. Seguimos con una exposición muy interesante, sobre todo para cooperativas, ya que las mutuales no estarían dentro de ese ámbito, que es un seminario sobre comercio exterior, importación y exportación, pensando un poco en las posibilidades que se abren para cooperativas de trabajo, agropecuarias, bueno, de inscribirse, insertarse en el comercio exterior. Así que, bueno, todos los inscriptos van a estar recibiendo esa información. Después vamos a tener un seminario de Eduardo Fontella sobre la vinculación de los ODS con el sector cooperativo y mutual. Y bueno, y seguiremos durante todo el año ofreciendo estos espacios en los cuales, bueno, expertos en distintas materias exponen, comparten sus saberes e invitan también a la interacción. Así que nos comprometemos a enviarles todo el material que nos suministre Gustavo. Y bueno, no mucho más, que tengan un excelente día, una buena semana, y muchas gracias por estar presentes. Un saludo. Un saludo, buenos días. Chau, Gustavo. Hasta luego, Rodri.